Bienvenidos a Teología al Día, el espacio donde aprendemos teología de una manera fácil y sencilla. Vamos a la segunda parte de la revuelta macabea. Sé que la primera se tomó un poco más de 10 minutos, pero estábamos hablando sobre todo el contexto. Vamos directamente a lo que es la segunda parte de la revuelta macabea. Lo primero que tenemos que entender es el significado. Ahora que conocemos los detalles de la lucha judía contra los griegos y el helenismo, gracias a los dos libros de los macabeos y a los escritos del historiador judío Flavio Josefo, a quien yo les recomiendo si no lo han leído. Flavio Josefo para mí es uno de los mejores, de los historiadores más increíbles que tenemos de la época. La guerra de los judíos son uno de los libros que es increíble de leer. Como dato curioso, el libro de los macabeos son 4 libros. Sin embargo, aquí vamos a profundizar un poco más. Los libros de los macabeos fueron escritos en el primer siglo de la Era Común. Macabeos I fue escrito originalmente en hebreo como un relato histórico oficial de la dinastía Hasmonea, que es donde nos quedamos en la última parte de la primera del podcast anterior. Segunda Macabeos fue escrito originalmente en griego y se basó en los trabajos previos de Jasón de Cirene. Esta rebelión, ¿por qué es tan importante? Porque esta rebelión sentó un precedente en la historia de la humanidad. Y es que fue la primera guerra ideológica, diagonal religiosa. Nadie en el mundo antiguo había muerto por sus dioses. Solo los judíos pensaron que por su religión, la única religión monoteísta en ese tiempo, valía la pena entonces morir. Pero no solo era una guerra contra los griegos, sino también que era una guerra civil entre judíos leales al judaísmo contra los judíos que se habían helenizado y que estaban del lado de los griegos, que era el lado de Meneleao, como lo llamamos anteriormente. Corría entonces el año de 167 a.C. y la horrible persecución griega en contra del judaísmo estaba en pleno apogeo. Las tropas griegas aparecen en la ciudad de Modín, un lugar al oeste de Jerusalén que se puede visitar actualmente en las cercanías de la autopista de Jerusalén-Tel Aviv, y exigieron que los judíos ofreciesen un cerdo a los dioses griegos. El anciano de la ciudad, Matitiahu, que era un cohen de la clase sacerdotal, se rehusó y dice lo siguiente. Aquí voy a leer una parte de 1 Macabeos 2 del 19 al 22. Incluso si todas las naciones que viven bajo el gobierno del rey le obedecieran y hubieran elegido cumplir con sus órdenes, abandonando cada uno la religión de sus padres, de todos modos mis hijos, mis hermanos y yo viviremos de acuerdo al pacto de nuestros padres. No obedeceremos la palabra del rey, alejándonos de nuestra religión ni a la izquierda ni a la derecha. Es lo que dice esa parte del libro. Pero en la ciudad había un judío helenizado que sí estaba dispuesto a hacer lo que era inaceptable para todo judío, ya que, como sabrán, siempre hay uno que está dispuesto a hacer las cosas que no son correctas. Sin embargo, cuando estaba a punto de sacrificar el cerdo, Matitiahu lo apuñaló, matando también al oficial griego que lo acompañaba. Luego se dio vuelta hacia la multitud y anunció, 1 Macabeos 2:27, síganme todos quienes estén a favor de la ley de Dios y que se aferran al pacto. Es lo que dice esta parte. Quienes se unieron a Matatiahu, o Matatías, algunos le llaman así, a sus 5 hijos llamados Jonatán, o Jonatán, Shimón, o Simón, Yehudá, Eleazar y Jonatán, se dirigieron hacia las colinas, ya que sabían que probablemente los griegos volverían y eliminarían a toda la ciudad como venganza. En las colinas se organizaron un ejército de guerrilla, ya que recordemos que ellos no es que habían ido a entrenamiento militar, sino básicamente era una guerrilla, era gente que se les estaba uniendo, que era liderado principalmente por Yehudá o Judas, como lo contamos anteriormente, Judas Matatías, el mayor de los hijos, a quien llamaban Macabeo, que significa el martillo. Macabeo también es un acrónico de Mi Canoja Baelim Hashem, quien es como tú entre los poderes Dios. El grito de batalla del pueblo judío. No sabemos exactamente cuál era el tamaño de este ejército macabeo, pero incluso los más optimistas estiman que no era de más de 12,000 hombres. Este pequeño ejército se enfrentó contra el ejército griego, que tenía más de 40,000 hombres. Los griegos no solo tenían superioridad numérica, sino que también eran soldados profesionales entrenados, por lo que contaban con equipamiento, entrenamiento y una manada de elefantes, que eran los tanques del mundo antiguo. Los judíos eran ampliamente superados en números, estaban mal entrenados, por así decirlo, si es que no podemos decir que ni siquiera estaban entrenados, y tenían poco equipamiento, era una guerrilla, por así decirlo, y obviamente
no tenían elefantes o los tanques de la época, pero lo que les faltaba de entrenamiento y equipamiento lo tenían en espíritu y en energía, que era lo importante que ellos tenían. La mayoría de las batallas ocurrieron al pie de las colinas que van desde la llanura costera de Tel Aviv hasta Jerusalén. Los griegos intentaban llevar su ejército hacia los cañones naturales que conducían a las áreas de montaña, la fortaleza del ejército judío, pero solo había unos pocos lugares a los que los griegos podían ascender. Y fue precisamente ahí donde los macabeos eligen atacarlos. Ahora, cuando leemos la historia de los macabeos, pareciera ser algo que ocurrió en unas pocas semanas. Pelearon algunas batallas, los judíos las ganaron y los griegos lo volvieron a casa. Y en este contexto que les di en el podcast anterior, podríamos incluso pensar que han sido meses, semanas. Fueron 25 años de lucha. Repito, 25 años de lucha y una gran cantidad de bajas en ambos lados hasta que los griegos seleucidas llegaron finalmente a un acuerdo de paz con los judíos. ¿Se imaginan? 25 años de lucha. Contraataque, defensa, contraataque, defensa. Vamos a Hanukkah. ¿Qué es Hanukkah? Después de los 3 primeros años, los judíos lograron reconquistar Jerusalén. Encontraron que el templo había sido profanado y que había sido convertido en un santuario pagano en cuyo altar se sacrificaban cerdos. Cuando volvieron a entrar al templo, lo primero que hicieron fue intentar encender una menorá improvisada o un candelabro, ya que la menorá original, que era de oro puro, había sido derretida por los griegos. Como paréntesis, ahora en Israel ya se tiene una menorá de oro. Pueden buscarla ahí en internet y van a tener una idea de qué tan grande era la menorá que se encontraba en el Sagrado Templo, en este segundo Sagrado Templo. Pero solo encontraron un frasco de aceite puro con el sello especial. Otro paréntesis. Todos los utensilios, todos los materiales que se ocupaban en el templo eran rigurosamente o tenían un proceso riguroso en el cual ya estaba establecido. No podían ir a traer aceite de cualquier lado y ocuparlo, ya que tenía que ser un proceso riguroso que ya estaba establecido. Entonces tenía que ser aceite puro y esa vasija, por así decirlo, para que tengamos una idea, tenía un sello especial o un sello sacerdotal, por así llamarle, que daba fe que había sido todos los procesos. Es como cuando la comida es kosher el día de hoy. Si usted quiere comer comida kosher, usted sabe que puede ir al supermercado, puede tomar su alimento y sabe que ahí está certificado que la comida es kosher, que ha seguido los procesos, que un rabino ha estado presente y que se ha seguido todo lo que dice la Torá, para que tengamos una idea, ¿verdad? Entonces, encuentran esta vasija que es de aceite puro con el sello especial, usan este aceite para encender la menorá, la cual milagrosamente se mantuvo encendida durante 8 días, hasta que alcanzaron a prensar aceite fresco y llevarlo al templo. Eso se tardó el proceso de rehacer aceite nuevamente se tardó 8 días. Entonces el milagro fue que con la vasija que habían hallado les duró 8 días para que la menorá pasara encendida. Posteriormente los macabeos purificaron el templo y lo reinauguraron en el 25 de Kislev, que es la fecha del calendario hebreo en la que comienzan a celebrar los 8 días de Hanukkah. La palabra hebrea Hanukkah significa inauguración. Primera Macabeos 4 del 52 al 56. Temprano en la mañana del día 25 del noveno mes, que es Kislev, ellos, los sacerdotes, se levantaron y ofrecieron sacrificios como indica la ley en el altar nuevo de quemado de ofrendas que habían construido. Fue inaugurado con canciones, arpas, laúdes y platillos. Celebraron la inauguración del altar durante 8 días. Entonces, el milagro de la duración del aceite durante 8 días, que no es mencionado en el libro de los Macabeos, sino que es descrito en el Talmud, en la parte de Shabbat 21b, dice lo siguiente: y cuando la casa real jasmonea obtuvo ventaja y venció a los griegos, los jasmoneos buscaron y encontraron un frasco de aceite con el sello del Cohen Gadol, que es el sumo sacerdote, y solo contenía aceite suficiente para arder un día, solo para tener la menorá encendida un día. Ocurrió un milagro y la menorá se mantuvo encendida 8 días. Entonces, Hanukkah, una de las 2 festividades que fueron agregadas al calendario judío por los rabinos, celebra 2 tipos de milagros. Número 1, la victoria militar del pequeño ejército judío frente a los griegos. Y 2, la victoria espiritual de los valores judíos por sobre los valores griegos. Las velas del Hanukkah simbolizan precisamente esa victoria espiritual. Si observamos esos 2 milagros, es claro que la victoria militar fue un milagro más grande.
Sin embargo, es el milagro del aceite el que se conmemora durante la festividad del Hanukkah. Puede que la victoria militar haya sido más impresionante, pero como mencionamos anteriormente, la batalla real fue espiritual y no física, y es precisamente esta victoria espiritual la que es simbolizada por las velas de la menorá. De acuerdo al pensamiento judío, el fuego y el alma y la espiritualidad están conectadas. Las velas de Hanukkah simbolizan la fortaleza interna espiritual del pueblo judío, que a pesar de todas las dificultades nunca se extingue. Es precisamente esa fortaleza espiritual interior la que le ha permitido al pueblo judío sobrevivir a los grandes imperios de la historia y tener un impacto monumental en la humanidad. Sin embargo, la reinauguración del templo no acabó con la lucha. Una guarnición griega se mantuvo posada en Jerusalén en la fortaleza Acra y el ejército griego sitió Jerusalén nuevamente e intentó reconquistarla. Los judíos y los griegos debieron luchar muchas más batallas antes de que el conflicto terminase. Recién en el año 142 a.C., durante el reinado del monarca Seleucida Demetrio, los griegos se cansaron de luchar y firmaron un tratado de paz con Shimón, el último sobreviviente de los 5 hijos de Matatías. En el 162, Eleazar cayó en batalla luego de incrustar una espada en el estómago de un elefante de guerra sobre el que creía que estaba el rey. El elefante cayó sobre él y lo aplastó. Yehuda, o Judas, fue asesinado en la batalla de Lasa en el año 161 a.C. y Jonatán cayó en batalla en el 142. Primera Macabeos 13, 41-42 dice: en ese año Israel fue liberado del yugo gentil. El pueblo comenzó a escribir en sus contratos y acuerdos en el primer año de Shimón, el gran sumo sacerdote general y líder de los judíos. De esta forma fue restaurada oficialmente la soberanía judía sobre la tierra de Jerusalén. ¿Qué impacto quedó de la revuelta de los macabeos? Que fue del 165 al 162, que comenzó como una guerra civil entre los judíos helenizados y no helenizados, y concluyó en una guerra que logró la independencia política para el pueblo de Judá de los sirios. Este desorden cultural y político tuvo un fuerte impacto en la religión. Durante este periodo se compusieron los primeros escritos apocalípticos. Este género de revelaciones crípticas interpretaban la guerra de aquel entonces como parte del conflicto cósmico entre las fuerzas del bien y del mal que acabarían con la victoria de las legiones de Dios. A todos los judíos que habían llevado una vida honorable y que le habían muerto en combate les estaba prometida la resurrección del cuerpo el día que Dios celebrara el juicio final. En el judaísmo primitivo, la inmortalidad consistía únicamente en la supervivencia de algunos niños y personas en particular en una oscura vida posterior en el bajo mundo, localizada físicamente debajo del actual o el Sheol. A pesar de que con las victorias de los macabeos se inauguraron los 80 años de independencia política del pueblo de Judá, siguió habiendo desórdenes religiosos. Los miembros de la familia sacerdotal de los asmoneos, quienes habían liderado la revuelta, se autoproclamaron reyes hereditarios y sumos sacerdotes, a pesar de no pertenecer al alto linaje de los antiguos sumos sacerdotes. Recuerden que el linaje de los sumos sacerdotes viene directamente de alguien, ¿verdad? Entonces, esto unido a la vida ostentosa que llevaba la propia de la monarquía helenística provocó una furiosa oposición de grupos como el de la comunidad del Qumran, que nos ha llegado gracias a los manuscritos del Mar Muerto, y de aquí podemos sacar esa historia. Y también la historia de cómo se compraba el sumo sacerdocio en aquella época y por qué habían 2 sumos sacerdotes, que es bien interesante entender eso también. Liderados por sacerdotes disidentes, esta secta estaba convencida de que el templo de Jerusalén había sido profanado por los asmoneos y se vieron a sí mismos como un templo purificado y aislado en el desierto. El grupo del Qumran probablemente pueda ser identificado con los esenios, que ya aparecen descritos por el historiador judío Flavio Josefo y por otros escritos de la época. Josefo también describió otros 2 grupos, los saduceos, y aquí aparecen los fariseos, ampliamente mencionados en el Nuevo Testamento. Si bien no se han encontrado información de primera mano acerca de ellos, los fariseos o pirushim, que significa separatistas, al igual que el grupo del Qumran, impusieron sus propias tradiciones sobre las leyes bíblicas en constante litigio con los saduceos, grupo aristocrático de la clase sacerdotal. Después del 70 después de Cristo, los fariseos fueron los precursores del movimiento rabínico. Todas las facciones religiosas de aquel periodo, particularmente aquellas que se oponían a la administración del templo, hacían especial hincapié en reconocer la autoridad de las escrituras, a la que por supuesto cada grupo dio su propia interpretación. El fervor mesiánico y apocalíptico aumentó al acabar la independencia política del pueblo judío, y este hecho político fue consecuencia de la invasión de las legiones romanas a mediados del siglo I a.C. El fervor llegó a su punto más alto con el estallido de una fallida revuelta en contra de los romanos entre los años 66
66 y 70, que en historia que le conocemos como la famosa revuelta de Bar Kokhba, y que muchos lo llegaron a confundir con el famoso Mesías que iba a venir. Y en este punto de la historia sería interesante estudiar cómo es que los romanos empiezan a tomar el control de esa parte de Judea. Como punto final, si un día se encuentran con dos menorá o con dos candelabros distintos, uno de 7 bracitos y uno de 8 bracitos, es porque el de 8 bracitos es el que se ocupa para celebrar la fiesta de Hanukkah. Entonces está la llama piloto al centro y van a tener 4 bracitos de cada lado porque se conmemora los 8 días que duró. Ese es el que se ocupa para esa festividad exclusivamente. Y luego está el de 7 bracitos, que es el, por así decirlo, el oficial, es el que se tiene. Entonces, algunos a veces se pierden o se confunden porque uno tiene 8 bracitos y otro tiene 7 bracitos, y es porque uno es para la fiesta de Hanukkah y otro es la menorá o el candelabro que se ocupa oficialmente y que históricamente siempre ha sido ocupado. Espero que esta historia y que estos dos podcasts sean de verdadera bendición, que sirvan para seguir aprendiendo, para seguir creciendo en conocimiento y que entendamos todo esto bien. Viene la tercera parte, vamos a hablar ya sobre los libros de los macabeos, vamos a profundizar un poco y ya teniendo todo esto claro, ponemos la tercera parte que va a ser sobre los macabeos. Espero lo disfruten,